Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes. Muy bien, muy buenas. Estamos listos ya para un programa más de Cine Garage aquí en Puentes. Recuerden que todos nuestros programas y todos los programas que se hacen en Puentes se pueden descargar o volver a consultar en puentes.me. Ahí en el buscador pueden ir. Si conocen el nombre del programa o el tema del programa, el buscador los lleva directamente a él y lo pueden volver a consultar por primera vez. Descargar incluso para llevárselo en sus dispositivos. Se pueden suscribir a Puentes en iTunes, en Stitcher, y automáticamente cada vez que haya un episodio nuevo de cualquiera de los muchos programas que tenemos aquí, se descargará en automático en cuanto ustedes lleguen a una conexión Wi-Fi. Y pues bueno, a partir de ese momento lo podrán disfrutar en el lugar que mejor les convenga. Mi lugar favorito de todos los que nos han dicho ahora son dos. La comida corrida de aquí de Don Héctor, aquí al lado, donde la gente luego llega con sus audífonos, sí, aquí atrás, con sus audífonos, y mientras comen, están escuchando los programas de Puentes, porque ya los descargaron. Y la otra, en el tráfico, ¿no? En el, para muchos, terrible tráfico de la Ciudad de México, lo digo porque yo soy peatón, y también los puedo escuchar cuando camino. La gente los oye del teléfono, en estos nuevos aparatos que ya no sé si son radios o no, que traen los coches, que se conectan en automático con el teléfono y desde el teléfono ustedes pueden escuchar en su sistema de audio de su coche los programas que aquí amablemente hacemos para ustedes. Obviamente yo recomiendo Cine Garage, pero por supuesto hay muchos contenidos. Está Alianza Rebelde, el programa dedicado a Star Wars. Está Un Libro para el Fin, que es el programa dedicado a literatura. Está Boom Shakalaka, que es el programa dedicado al básquetbol. Hay programas sobre guionismo, sobre diseño. Hay muchas cosas que ustedes pueden consultar, revisar, utilizar en la manera que mejor les convenga. Los invito a hacerlo. La verdad, hacemos todo esto con la mejor de las intenciones y esperando que le ayude a alguien. Y justo en ese tema, estamos esperando que esto le ayude a alguien, es que invité a Hugo Villa, un muy buen amigo mío desde hace mucho tiempo, alguien a quien ustedes ya escucharon si tuvieron la gentileza de escuchar los programas especiales que hicimos desde el Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas. Hugo fue uno de los varios entrevistados en el material que generamos allá para acá. Él se encargaba de producir de la logística del festival, nos dio algunos datos, algunos números, la verdad muy interesante, le agradezco esa entrevista. Y ahora viene con un tema que tiene a la ciudad literalmente en llamas. Hugo Villa, bienvenido a los estudios de Puentes Cine Garage, bienvenido al estudio grande de Puentes, bienvenido a esta gran tarde primaveral que tenemos para recibirte. Muchísimas gracias, Eric. Encantado de estar en estos estudios muy bonitos. Además, con una vista espectacular de las jacarandas que están a punto de empezar a explotar en sus lilas tan bonitos que tienen aquí en la Colonia Condesa. Y encantado de estar aquí para hablar de cine y de todo lo que haga falta. Y del otro lado se ve el castillo de Chapultepec. Oye, por cierto, no me dijiste cómo terminó el Super Bowl. ¿No te dije cómo terminó? ¿A qué te refieres? ¿En quién ganó? Si sabes quién ganó. Sí, ¿A ti te gusta el fútbol ganó americano? Nueva Inglaterra, ¿no? ¿Tú decías que iba a ganar quién? Yo decía que iba a ganar Seattle, que debería haber ganado Seattle. Y en algún momento, Mitzi, que es nuestra productora, está sintiendo, en algún momento la historia nos hará justicia y llegará la venganza, no sobre Tom Brady, pero sí sobre un equipo tan mal hecho por Bill Belichick, que son los Patriotas. Nota aparte, creo que la NFL tendría que tomar muy serias cartas en el asunto. Creo que ya viste que esta semana los Jets de Nueva York interpusieron una controversia en contra de Nueva Inglaterra por, ellos le dicen tampering, que es justamente lo de los balones. Ajá. O sea, se acumulan todas las triquiñuelas, trampas, cosas extrajuego que nunca habían sucedido en la NFL, que en eso había sido muy saludable dentro de lo competitiva que es, y todas apuntan a Belichick, Brady, ¿no? Sí. Creo que es terrible. Y ahí la cosa se va a poner bien complicada. Perdón que nos desviemos, ahorita vamos a regresar porque no estamos tan lejos como ustedes creen del tema. La cosa se va a complicar porque Bill Belichick
está haciendo trampa dentro de la legalidad, que es un poco en donde no lo han podido atrapar. Es un poco la razón por la que no lo han podido atrapar. Él está encontrando estos huecos en los reglamentos, porque la NFL no solo tiene un reglamento, tiene muchos. Y en estos huecos, él está encontrando la manera de sacarles provecho a las cosas que no están dichas o que están mal dichas. Ahí es donde vienen las trampas de Belichick. Es decir, en realidad, legalmente no está haciendo trampa. Lo que sí está haciendo es, haciendo eso, dañar al espíritu del juego y dañar el espíritu competitivo que se le inculca a quienes practican ese deporte. Es ahí donde yo veo el gran daño de Bill Belichick. En enseñarle a la gente que esas cosas se pueden hacer, en lugar de trabajar o sacar las cosas por el otro lado, que es dándole duro y recio, que es lo primero que te enseñan cuando juegas fútbol americano. Sí, parece que la próxima chamba de Bill Belichick es como ser líder de una fracción parlamentaria de algún partido político en México en el próximo Congreso. Ya, ¿no? Se lo deben estar peleando entonces, ¿no? Porque puede caer en cualquiera, la verdad. No dice eso, pero da chance como para que lo pensemos, ¿no? Entonces, así es, efectivamente, mi querido Eric. El tema viene porque mientras se desarrollaba el Festival de Cine de San Cristóbal, estaban los playoffs de la NFL y pues cuando se acababa el tema del cine, lo que salía era el fútbol. Entonces Hugo Villa, que es un gran fan del fútbol, y yo, que lo veo desde hace mucho tiempo, pues platicábamos ahí con varias personas sobre la posibilidad del Supertazón y a dónde iba a llegar el Supertazón. Eso nos lleva al tema de ahora, porque desde ese momento yo no veía a Hugo. Sí nos escribimos y nos saludamos ahí por Twitter, pero me lo encontré una vez haciendo un scouting que me imagino que era para la película de la que vamos a usar como pretexto para entrar al tema de hoy. ¿Estoy equivocado, Hugo? ¿El scouting era para ellos? Estaba yo trabajando para una película muy grande de acción en el centro de la ciudad. Ok, bueno. Lo que yo sí puedo decir, yo estoy diciendo lo que se sabe de los medios, es esto. Y a partir de esta controversia es que invité a Hugo para aclarar cosas, no de la controversia, sino del tema que soportaba la controversia. Se dijo mucho, desde que se anunció el plan de rodaje y un poco la línea argumental de Spectre, que es la nueva película de James Bond, en la lista de ciudades que la producción iba a tocar estaba, por supuesto, la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad muy fotogénica, una ciudad en la que se han hecho cientos, miles de películas, unas buenas, otras malas, pero James Bond regresaba, de hecho, a la Ciudad de México. No es la primera vez que se hace una película de James Bond en México. Volvían a la ciudad para hacer alguna secuencia. No se ha aclarado bien todavía qué secuencia. Cuando termina el rodaje en Austria, se hacen los planes para que la producción venga a México, y en alguna página, que ahora mismo les puedo decir cuál fue, que está dedicada además a cuestiones fiscales, de producción y todo aquello, se da la noticia de que la producción de Spectre estaba buscando, como todas las producciones del mundo, dime. Taxanalyst.com. Exactamente. En Tax Analyst sale la información que la producción de Spectre está buscando ahorrarse algún dinero en cuestión de impuestos o en cuestión de lo que sea. Eso lo hacen todas las películas. Todas las películas quieren ahorrar dinero y todas lo hacen de alguna manera. Nosotros en Cine Garage publicamos un resumen del informe de Tax Analyst en el que decía de manera real, o sea, eso fue lo que dijimos nosotros porque así lo dice la página, que la producción estaba tratando de ahorrarse $14 millones a través de incentivos fiscales para filmar en la Ciudad de México. ¿Qué hacen otros sitios que algunos tienen que ver con cine y otros no? ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, buscar los clics, buscar que la gente llegue y lea, y le quitan al conjunto incentivos financieros o incentivos fiscales, le quitan la palabra fiscales, y todo se entendía como si el gobierno, no sabemos si de la ciudad o el gobierno federal, porque ahí dejaron la nota estos muchachos, como si el gobierno hubiera pagado $14 millones para que la producción viniera a filmar a la Ciudad de México, lo cual en cuestión de números resulta ya ridículo. A partir de ahí se arma un escándalo. Todo mundo se vuelve un experto es que los ahorros de los impuestos, si se puede hacer así, y el Foprocine y el Eficine, todo mundo se vuelve un gran experto en el asunto. Explota una cosa que ya nadie puede resolver, la espuma baja y ya nadie habla del tema
Mientras que la producción sigue aquí en la Ciudad de México. El señor Sam Mendes sigue rodando aquí, está la producción. Ellos hicieron su arreglo. No podemos hablar de ese arreglo porque además no conocemos los detalles. La conferencia de prensa en la que el productor habló sobre este tema dijo: no hicimos ningún cambio, el guión está tal cual lo escribimos. Es obvio que la Ciudad de México quiere lucir de la mejor manera. Es obvio que la manera como la vamos a retratar va a ser al estilo James Bond, o sea, grande, espectacular. No va a ser una cuestión realista. Y pues bueno, uno de los temas que no viene al caso, ahora se los voy a comentar rápido, era que el gobierno había pedido que la nacionalidad del mafioso en cuestión al cual perseguía James Bond no fuera mexicana. Y en la conferencia de prensa se dijo: seríamos muy tontos si le diéramos la nacionalidad mexicana al malo de la película, porque como no lo hicimos en China y como no lo hicimos en Rusia en su momento durante la Guerra Fría, sabemos que esos públicos tarde o temprano van a venir a ver la película. ¿Qué necesidad? En pocas palabras fue lo que nos dijeron. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Justo de la posibilidad, la manera y el tipo de incentivos que tienen no esta producción, sino prácticamente cualquier producción que llegue o se desarrolle en la Ciudad de México para ahorrar dinero o conseguir estímulos para concretar su plan de rodaje y su plan de distribución. Y Hugo, que entre muchas otras cosas es experto en esto, es la persona indicada, desde mi punto de vista, para venir a hablar de ello, porque además es muy didáctico. Hugo sabe explicar muy, muy bien las cosas. Entonces, ¿algo que quieras agregar a lo que dije? No, básicamente hiciste un muy buen resumen de todo lo que ya está publicado en la prensa. Yo lo que vengo a hablar un poco es de lo que sé. Yo no tengo información específica de la película que se está rodando en el centro. Sé que es efectivamente una película de James Bond. Sé lo que se sabe por la prensa de estos últimos días. ¿Qué es lo que sabemos todos? ¿Qué es lo que sabemos todos? Y yo más bien lo que vengo a hablar es cuáles son las prácticas estándar en la industria y sobre todo en la industria en la que se mueven ese tipo de películas, ¿no? Y un poco a partir de la referencia que tuve al ser titular de la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica del IMCINE un tiempo y concurrentemente ser director de la Comisión Mexicana de Filmaciones, que es en donde empezaban los estímulos fiscales para este tipo de producción en el gobierno federal en México durante algún tiempo. Sigue siendo ahí. La información está disponible si la quieren revisar en una página que se llama filmfriendlymexico.com, que está hecha evidentemente en inglés porque la mayor parte de los productores vienen de fuera, que van a optar por estos fondos vienen de fuera. Tiene ahí un botoncito por si la quieren ver en español, que tiene una información global que te lleva a diferentes tabs dentro de esta información. Y los refiero también a un par de libros interesantes ahí que los pueden ver en Amazon y que uno de ellos de hecho tiene ya también un sitio web muy interesante, que son de un autor que se llama Edward J. Epstein, uno que se llama The Hollywood Economist 2.0 y el otro que se llama The Big Picture, Money and Power in Hollywood, que son dos resúmenes de cómo se financia el cine en Hollywood, sobre todo, de nuevo, el cine como los grandes productos de entretenimiento industrial, digamos, de principios de la década de los 80s a nuestros días. Cómo la financiación pasa de hacerse directamente de los bolsillos de los grandes estudios a hacer una financiación prevendida. Uno de los primeros modelos que exploran este mundo son Disney con la preventa de toda la mercancía relacionada con sus productos. Disney te vende el vasito, los derechos de fabricación del relojito, el vasito, la pijama, el baloncito, la pelotita, las llantas, el pegote para el coche, el pegote para la mochilita de la niña, ¿no? Y entonces con eso financiaban las películas un poco. Y el segundo, que es como nace en realidad la franquicia de Bond, es justamente James Bond. Es conocidísimo, hay cualquier cantidad de documentales, incluso hay Netflix, hay 3 documentales sobre la historia de la franquicia de James Bond, de cómo se van vendiendo los pedacitos, ¿no? Y cómo se escoge un coche a cambio de otro, cómo se escoge una marca de cigarros a cambio de otra, cuando todavía se podía... Los relojes, era políticamente ¿no? correcto. Creo que es la manera que más han repetido. Primero se utiliza un reloj y luego cambian de marca y luego vuelven a cambiar de marca, ¿no? Cómo hay
un par de películas que se filman en los Estados Unidos porque las grandes armadoras de autos americanas ponen una cantidad inmensa de dinero y una cantidad inmensa de coches para destruir en esas películas, ¿no? Y entonces se financian de esta manera las películas de antes. Y en esos dos libros lo pueden ver muy claramente, ¿no? Repítenos los nombres de los libros, Hugo, por favor. The Hollywood Economist 2.0, ese es el que además tiene ya un sitio web en el que se van actualizando algo de la información del libro. Y el otro se llama The Big Picture, Money and Power in Hollywood, que también es del mismo autor, Edward J.A.Y. Epstein, que es un poquito más viejo y ese creo que no está en versión descargable. El otro sí está lo puede uno descargar para Amazon y para dispositivos. Hay también una página web que se llama ep.com, que la sostiene una compañía que se llama Entertainment Partners. Entertainment Partners es un conglomerado de contadores que sostienen el software contable y las bases de datos de pagos, chequera y recaudación de regalías más importante de la industria del entretenimiento en todo el mundo. Wow. Entertainment Partners tiene un software propio para presupuestar las películas, para cuánto nos cuesta hacer la película, para ya que nos costó, a quién le tenemos que pagar por hacer esa película, y ya que le pagamos a todos nuestros empleados y a todos nuestros proveedores, cómo vamos a recaudar dinero por haber hecho esa película y cómo vamos a entregarle ese dinero a los socios y a los titulares de derechos de esas películas. Y ellos tienen ese software. Como parte de sus servicios en esa página hay un tab que dice Production Incentives, que te lleva a un bonito mapamundi como los que teníamos que rellenar en la preparatoria, que tiene los diferentes incentivos que hay para la producción en todo el mundo. Recuerdo un poco hace 3 o 4 semanas que posteaba en su Twitter Sergio Sarmiento que a partir del éxito merecidísimo de Birdman en los Oscar, que era una muestra de cómo el cine no necesitaba, para ser exitoso, no necesitaba de ningún subsidio, y un poco esta página da muestra que no, porque efectivamente Birdman depende por completo del talento de quienes la hicieron, pero depende también de que existan, por ejemplo, si uno le da clic a la página de incentivos y se va a Nueva York, pues resulta que en Nueva York hay una cantidad de subsidios. Hay, por ejemplo, te dan un 30% de reembolso sobre la cantidad de impuestos que hayas pagado. Si filmas ahí. Si filmas en el estado de Nueva York. Y si se ve la ciudad, además, ¿no? Pero esto es el estado de Nueva York. El estado. Además, la ciudad tiene una devolución adicional sobre el impuesto en ventas que ellos tienen. Y además ellos administran unos estudios que se llaman Silver Cup, que tienen un acuerdo que están adentro de la ciudad, que es además una vista muy espectacular cuando uno va entrando por uno de los puentes a Nueva York, que están a la mitad de los puentes. Es realmente espectacular el estudio. Bueno, pues los estudios te los dejan con un costo menor. Los incentivos son, te devuelven el 30%, aparte te pueden dar un 5 a un 20% de devolución adicional por proyectos de comercial y hasta un 75% de los costos de producción, excluyendo los costos de postproducción que hagas en el estado de Nueva York. Exacto. Y esto es solo el estado. Sí. Me falta lo de la ciudad, ¿no? O sea, efectivamente hay estímulos muy importantes. ¿Por qué? Porque ¿qué logra con esto Nueva York? Pues logra que en el imaginario de todo el mundo seamos capaces, sin haber ido una sola vez a Nueva York, de conocer la ciudad, reconocerla, ¿no? Y entonces querer ir a Nueva York. Entonces el volumen de tráfico que generan y el volumen de reconocimiento de marca que generan las ciudades a partir de esas películas que se filman, pues es inmenso. Esto no pasaba en Nueva York. Nueva York es una gran historia de éxito y yo siempre la cito. Es como muy evidente, Nueva York es una gran historia de éxito en gestión urbana en muchos sentidos, ¿no? Pero en este sentido más. Es muy claro porque en los 80 casi todo lo que se filmaba que tenía que ver con Nueva York se filmaba en Toronto.
Y el alcalde Dickens, que tomó la ciudad prácticamente quebrada después de el alcalde Koch, fue el que inició la creación de una comisión de filmaciones en el estado, o la reconfiguró en la ciudad, perdón, la hizo mucho más activa, hizo un primer acuerdo con los sindicatos, que eran los sindicatos más duros de la industria cinematográfica en Estados Unidos, logró que bajaran sus tarifas para que si filmabas en Nueva York fueran mucho más económicos, si filmabas como estudiante, si filmabas primera película, y empezaran todos a bajar para que se volviera mucho más atractiva la ciudad. Y llegó a un extremo en el que durante algún tiempo, no sé si todavía sea así, había una escuadra de la policía uniformada de Nueva York que estaba especializada, porque claro, si a ti se te ocurre filmar, por ejemplo, un día ya no existe, ya lo cerraron, pero en CBGBs, pues en realidad, si tú metes 200 personas a CBGBs, probablemente estás excediendo el límite de personas que caben ahí, la capacidad. Sí. Y entonces el inspector de incendios te va a ir a cerrar el lugar. Y entonces tú, cuando vas a hacer tu scouting de locación, necesitas un inspector de incendios que te diga: aquí solamente caben 197 personas, y el momento en el que entre la persona 200 te van a clausurar esto, entonces cuéntalas. Bueno, pues había un señor inspector que iba contigo y te acompañaba para que no te la cerraran. Me explico, buscando justamente cuidarte y decirte que no te pase. Y hay un caso que es como muy sintomático que sucede con Demi Moore. Se sube, va escena de calle Nueva York, van caminando. La escena consiste en que ella se tiene que subir a un autobús de transporte público y e irse. Se sube a un autobús de transporte público, que no es el autobús de la película. Claro, hay un oficial armado con walkie-talkie, con 7 patrullas adelante, que les dice: ¿vieron el autobús 3527 de la línea 35 que va al Monumento a Grant? Sí, párenlo, porque la actriz va ahí, me la suben a una patrulla y me la traen de regreso. Ese es el nivel de gestión que se necesita, me explico. Y ese es el nivel de gestión, además, que esperan las películas. Claro. Desde las grandes hasta las más pequeñas, chiquitas, ¿no? Todas en pocas palabras, las facilidades necesarias para poder hacer su trabajo en el menor tiempo posible y ejercitando su propio trabajo de la manera más eficaz posible. Tengo que hacer una pausa, Hugo, para que entren los amables patrocinadores y los promos de esta estación, pero volvemos en un minutito para seguir con el tema, que creo que va a dar para varios programas. Muy bien. Empezó con luz blanca. No era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que, cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. 2 marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas,
Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir: esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes, de una irrealidad a la otra. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso. Estábamos con Demi Moore, estábamos con el nivel de gestión necesario para que una película se pueda filmar en una ciudad. En este caso, el ejemplo que estabas dando era Nueva York, uno de los ejemplos más claros en cómo se puede regenerar, ¿no? El ritmo de filmaciones dentro de una película para incluso cambiar la imagen de una película. El Nueva York de los 80 era completamente decadente, era una ciudad en ruinas, era una ciudad completamente violenta. Y era una ciudad que para nada lucía como luce ahora a partir de los 90 en las películas, ¿no? Times Square era intransitable para los turistas. Era Times peligroso. Square era peligrosísimo. Era de dealers y de prostitutas y de junkies y de lugares. Y ahora Times Square es uno de los sitios más seguros del mundo. Uh-huh. Puedes salir a las 4 de la mañana. De repente, claro, se ha llegado como al extremo contrario. Parece Disneylandia. Exactamente, es lo que no me gusta. Pierde el gusto y entonces el hipster promedio ya prefiere irse a Brooklyn a pasar la tarde, pues, porque quiere un poquito más de vida real, ¿no? Pero ese es el cambio que han logrado. Y revitalizas también las marcas. Tú, por ejemplo, cuando te imaginas una franquicia como Una Noche en el Museo, uh-huh, ¿no? Una Noche en el Museo no es solamente la cantidad de dinero que hace para los productores de la película. En México ya hay noches de museos. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque a alguien se le ocurrió y tuvo la flexibilidad suficiente para decir, sí se puede filmar adentro de un museo y sí se pueden hacer películas con las colecciones y se pueden hacer muy bien y se pueden respetar las colecciones y podemos hacer que muchísima más gente venga a ver nuestras colecciones y a respetar nuestras colecciones y con eso vamos a lograr sostener nuestro museo. Porque claro, el Museo de Historia Natural de Nueva York, que es en donde nace Noche de los Museos, es un museo que, como todos los museos del mundo, tiene problemas históricos para financiarse. ¿Por qué? Pues porque no tienen dinero. Porque cuesta carísimo, porque con todas las donaciones, con todo el dinero que viene de todo el mundo, los socios y todo cuesta eso, mucho dinero. Sí. Es carísimo sostener a los museos, es carísimo sostener las actividades culturales. Bueno, pues es el museo, probablemente uno de los museos que más tráfico tiene, ¿no? ¿Y por qué lo tiene? Quizá en mucho por Una Noche en el museo. Uh-huh. Y es solamente que a alguien se le movió el chip y dijo, sí se puede. Traigan, no filmen la colección real,
filmen pedacitos que no son de la colección real. Y vamos a jugar un poquito a que los vaqueritos caminan. Y vamos a jugar un poquito a que las estatuas hablan, ¿no? Y vamos a jugar como si fuéramos niños. Y vamos a traer a cientos y cientos y cientos de niños a que sí vengan a pasar las noches en los museos. Claro. Y vengan y se retraten con $120 en la tienda, que es lo que termina sosteniendo al museo, ¿no? Y de hecho, no sé si te interrumpo, de hecho, ese plan de reestructuración tanto de empleos, de la actividad económica de una misma ciudad, de la reimplantación o la renovación de la imagen, se hizo en Nueva Orleans después del huracán. O sea, hubo un plan similar para que las películas fueran a filmar a Nueva Orleans, para que se les dieran todas las facilidades fiscales y materiales para filmar en Luisiana. Y se está haciendo ahora con Detroit, una ciudad que está también a punto de extinguirse, ¿no? Están tratando de llevar producciones a que se filmen y se rueden y generen trabajo y derrama económica en esas ciudades. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo? Entre específicamente, Luisiana empezó justo después de las inundaciones con un programa muy amplio de incentivos para llevar gente a que filmaran ahí, y lo lograron. Pero yo creo que el programa más exitoso es con mucho el de Nuevo México, y te voy a contar por qué. Venga. Nuevo México empezó con un programa muy humilde. Te ponían una cantidad considerable de estímulos, 25% de devolución pura y dura sobre lo que gastaras en el arriba de la línea. O sea, traes a Brad Pitt, le pagas $7 millones, te devuelve el 25%, y 25% en el abajo de la línea. Contratas a 40 técnicos, te devuelven el 25% de esos técnicos. Que no es pagar, que es un poco la idea que tiene la gente. Te devuelven. Te devuelven. ¿No? Son incentivos fiscales, a final de cuentas. Estás pagando exacto. menos impuestos por hacer y consumir y filmar y darle trabajo en un lapso de tiempo determinado a gente que vive en esa ciudad. Exacto. ¿Estamos? Y empezaron, si tú piensas en Nuevo México como un referente cultural de los Estados Unidos hace 10 años, Nuevo México no era un referente cultural de los Estados Unidos, no es un referente urbano, no es un referente social, no es Georgia O'Keeffe, algo. No tienen equipo de fútbol. No tienen equipo de fútbol, no tienen equipo de básquetbol, la universidad es buena, pero no es especialmente importante. Es mucho más importante en todo caso para la historia de México por el camino del jade y el camino de la seda, ¿no? El camino real de tierra adentro en todo caso, pero no tiene ninguna referencia cultural realmente importante. Uh-huh. Hoy, 10 años después de su programa de incentivos, no solamente Nuevo México es una referencia cultural para Estados Unidos, es una referencia cultural para el resto del mundo. Exacto. Por Breaking Bad y por ahora Better Call Saul. ¿Me explico? O sea, hoy hay 2 series que están metidas culturalmente en el imaginario del mundo, que suceden en un sitio que se llama Albuquerque, Nuevo México. Claro. Que antes la gente ni siquiera podía decir, ¿no? Ni siquiera lo podía pronunciar. Es una broma en el primer episodio de Better Call Saul, sí. ¿no? No sé ni siquiera deletrear Albuquerque, ¿no? Vivo en Albuquerque, ejerzo el derecho en Albuquerque y no sé cómo se escribe. No, bueno, pues así es. Claro, ¿cómo logran meterse en ese imaginario? Pues porque después de tener... viviendo en Taos, Julia Roberts tiene un rancho en Taos, Nuevo México, por ejemplo. Richard Donner director y productor de House of Cards, tiene una casa en Santa Fe, Nuevo México, etcétera. O sea, ahí vas recorriendo y todo el mundo tiene un rancho en algún lugar entre Santa Fe y Albuquerque. ¿Por qué? Pues porque afuerita de Albuquerque, en el camino a Santa Fe, el gobierno del estado construyó 16 foros espectaculares en las mejores condiciones posibles y te los regalaban para que fueras a filmar ahí. Uh-huh. Y porque si tú eras técnico, te reembolsaban el dinero que te costaba el mudarte de Los Ángeles a Albuquerque. Y entonces, cuando estuvieron ahí los escritores que estaban escribiendo la película que estaban filmando para que se pareciera a las colinas de Marruecos, se pusieron a escribir Breaking Bad. Pues sí, dijeron, ¿para qué nos vamos a Marruecos? Y se dieron cuenta que había sitios espectaculares y que había referencias increíbles. Y entonces ahora resulta que hay
tours, hay una industria de turismo que creció alrededor de los lugares en los que se filmó Breaking Bad. Y hay quejas del pobre señor dueño de la casa de donde las avientan pizzas para que ya no le avienten pizzas al techo de su casa, ¿me explicó? O sea, ya hay incluso una actividad religiosa, Ya hay incluso casi, una ¿no? actividad religiosa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué valor tiene? A mí me parece que muchísimo. Claro. ¿Qué valor tiene que el pedazo que se está filmando aquí de esta película eventualmente lo vayan a ver 300, 400 millones de seres humanos en el muchísimo. mundo? Inmenso. Es muchísimo. Inmenso. Estamos porque hablando nada más del dinero, ¿no? Del dinero que puede generar después de que de la lo que película puede generar se después, estrene, del valor que genera a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, la cantidad de veces que se va a hablar de la Ciudad de México como un destino espectacular, porque además la franquicia, cuando menos de las películas que yo he visto, todas las anteriores, si tiene una virtud la franquicia como tal, es que nunca te enseña ningún lugar al que no quieras ir. Claro. O sea, te enseña, me acuerdo perfecto, te enseña Nueva Delhi, quieres estar en Nueva estar Delhi, ahí. te enseña todos los sitios por los que pasa Karachi, quieres estar en Karachi, te enseña Afganistán, las colinas llenas de nieve, quieres estar en las colinas llenas de nieve en Afganistán, ¿no? O sea, tiene como una cosa muy escapista, pues, a final de cuentas Sí, es cine escapista. Lo dijeron en la conferencia de prensa. Nuestra intención de incluso de recrear el famoso Día de Muertos es que se vea más grande de lo que es, que se vea más exótico de lo que es, porque eso es lo que queremos que vea el mundo. Ese es el estilo de James Bond. Y es ahí donde está el beneficio que la ciudad va a obtener, más allá de la derrama económica que la producción en sí pueda dejar en la ciudad. Es decir, la gente, muchas de las quejas cuando salió esta nota manoseada ahí por varios medios, es que, claro, ¿cómo vienen los extranjeros a quedarse con nuestros medios y a pagar menos impuestos? Número uno, estas facilidades están abiertas para quien sea. No se le dieron exclusivamente a esta producción, que es a donde quiero llegar más tarde. Cualquier persona que quiera filmar en la ciudad puede obtener estos beneficios. Y número dos, el beneficio que nos trae a todos, porque había por ahí, ¿no?, alguien ya completamente trasnochado que decía, es que esta ciudad está construida con los impuestos de los que vivimos en esta ciudad. ¿Cómo es posible que puedan venir con una producción a explotar la belleza? Y yo dije, bueno, sí, vienen a explotarla porque nosotros, como habitantes de esta ciudad, hemos pagado para que esté como esté. A veces muy mal, a veces muy bien, pero está como está y a ellos les sirve para su película. El beneficio es que detrás de ellos van a llegar miles, millones de turistas que van a comer en el restaurante de Don Héctor, que van a comprarse ropa en la tienda de no sé quién, que van a ir al mercado de no sé cuánto, y ese dinero no es que regrese materialmente, pero va a empezar a fluir de regreso tarde o temprano. Ese sería el beneficio de una ciudad que presta incentivos fiscales para que se filme en sus terrenos. Ahí mi duda, no sé si tengas los datos de Vancouver o manejes más o menos cómo funciona Vancouver. Es mi única inquietud con Vancouver es que no explotan la ciudad en sí. Ellos tienen estudios muy buenos, muy grandes, muy bien habilitados para que decenas de películas se rueden en las cercanías de Vancouver, pero ellos no quieren explotar la ciudad en sí. Es un caso muy, muy particular. Yo te la regresaría. Lo que pasa es que ahí ya analizándolo, porque además fue parte del análisis que hicimos en su momento para Film Friendly México y para lanzar el PROAD. Una de las ventajas competitivas de Canadá es que siempre pasa por Estados Unidos, ¿me explico? O sea, es esta facilidad de ser fungible y de ser... Es Estados Unidos, pero más limpio. Sí. Toronto es Nueva York, pero sin basura en las calles. ¿Me explico? Con orcas. Vancouver es Los Ángeles, pero sin chicanos, ¿no? Tiene como todas estas... Es como arquitectónicamente muy parecido. Y entonces lo que les conviene justo es no diferenciarse. Me explico, lo que los hace competitivos es el ser iguales. Okay. Esa es una cosa que creó como un gran gap en la industria de la
maquila de cine en México, digamos, del mediados, finales de los 90 a hace unos 3 o 4 años, que el factor exótico de México desapareció muy rápidamente porque la comparación, la posibilidad de comparación que tenías, que era nula. O sea, tú tenías que mandar a un tipo que tomara 400 fotos a Tailandia, las revelara, te las mandara, las pegaran 3 días después y las fueras a ver a tu oficina. Subías a un tipo en un avión, se bajaba en Acapulco, hacía fotos de una jungla y en la tarde estaba de regreso en el avión a Los Ángeles en tu oficina. Era una paliza, pero se aventaba, o sea, en 6 horas, en 12 horas te había escauteado, ¿no? Y entonces, claro, si tú querías no correr el riesgo que corrió, por ejemplo, Apocalipsis para filmar en Tailandia, que es el riesgo del exotismo total, ¿no? Filmas Rambo 3 en Acapulco. Filmas Rambo 3 en Acapulco. Exactamente. ¿No? Y entonces, así se filmó Rambo 3 en Acapulco. Un avión, 5 vuelos al día directos a Los Ángeles, estás a 2 horas 55, ¿no? Mismo uso horario, los tienes totalmente bajo control en líneas telefónicas, están en mismas horas, me explico, o sea, no pasa nada. Cuando empieza a haber como medios de comunicación mucho más rápidos y posibilidades de que las fotos te las empiecen a mandar y de que puedas subir tú a un tipo a un avión y en la noche te mande 250 fotos de cualquier sitio en el mundo, ¿no? Y con mejor resolución que con la cámara de los 80, ¿no? Y sobre todo que empiezas a tener junto con eso la posibilidad que, por ejemplo, Entertainment Partners tiene de... lo primero que te mandan ahora es muy chistoso. Tú dirías, lo primero que se baja es un scouter de locaciones que es como un Indiana Jones con botas Timberland y una cámara Nikon en la mano a hacer fotos. No, lo primero que se bajan del avión son 2 contadores que te preguntan dónde está la conexión de internet. Abren la computadora, se conectan y abren el presupuesto. Y le hablan a la oficina y le dicen, ya está abierto el presupuesto, ¿lo estás viendo? Sí, voy a sacar el primer cheque. Sí, clac, sacan el primer cheque, ven el primer cheque y entonces mandan al señor que va a tomar las fotos. Porque ya no se trata de corporaciones, o sea, los moguls ya no existen, ya son megacorporaciones que cotizan en la bolsa, o sea, Warner Brothers ya no es de Jack Warner. Warner Brothers es un conglomerado multinacional de 78 megaempresas que se llama Time Warner Cable y que cotiza en la bolsa y que debe tener un portafolio de financiación en bolsa, pues que debe ser como el tamaño del Producto Interno Bruto de México. ¿Me explico? Debe Fácilmente. Ser, o sea, imagínate, solamente tiene en su cartera todo Marvel. 5 películas de superhéroes al año, cada película vale 130, 150 millones de dólares, cada lanzamiento vale más o menos lo mismo. Pues estamos hablando de que al año de caja corriente tiene Warner 3,000 millones de dólares. ¿Me explico? Que es el dinero que se ve. ¿Qué es lo que ves? O sea, es lo que tienen en caja, es lo que tienen aquí arriba para gastar, pues, ¿no? Entonces, claro, ya no existe esta cosa de háblenle a Jack, sí, ¿no? Y él lo resuelve, ya no existe, ya son decisiones corporativas súper complejas, ¿no? Y tristemente eso también les quita a los estudios como mucha posibilidad de correr riesgos. O sea, efectivamente, nunca vamos a volver a ver Apocalipsis. No. Porque nunca jamás nadie, empezando por Francis Ford Coppola, va a correr el riesgo. O sea, oiga, don Francis, ¿le gustaría Apocalipsis? No. No lo va a volver a hacer ¿Por jamás. qué no agarraste estos 200 millones de dólares y haces una película? Claro que no, nadie va a agarrar 200 millones de dólares. Porque él mismo no pensaba que iba a costar 6 o 60 millones de dólares. Pensaba que es una película baratita de 14 millones, 15 millones de dólares. Y que le iba a acabar en 6 meses, ¿no? Y no. Entonces, hay un documental donde justo nos cuentan todo lo que pasó en el rodaje de Apocalipsis. Heart of Darkness se llama, ¿no? El documental creo que sí, igual que el libro, de donde medianamente está basada la película. Antes de irnos al segundo corte, Hugo, ¿tendrás algún dato, un aproximado o una idea de cuáles son los países o las ciudades que presentan mayores o mejores beneficios en cuestión fiscal para filmar? Vancouver, efectivamente. Debe ser la primera, ¿no? Columbia Británica es uno de los mejores. No solo es la primera como en términos de lo que entrega, sino
no solo las cantidades, sino las variedades, porque entrega a juegos de video, entrega a desarrollo de animación, desarrollo de software relacionado con medios adicionales, ¿no? Es como muy comprensiva en ese sentido. Creo que Vancouver lo hace muy bien. Lo hace muy bien además porque aprovechan mucho esa como homogeneidad arquitectónica que tienen. Y después de eso creo que como oferta compuesta, la oferta de México como país creo que es muy buena. Creo que sigue siendo muy competitiva. Creo que estos pequeños deslices que de repente tiene el dólar lo hacen todavía más atractivo, porque lo atractivo de México no es el incentivo por sí mismo, que de repente se puede ver como un poco pequeño en comparación. Te ofrecen en promedio 30 y tantos % las jurisdicciones que más te ofrecen, y México da un 7.5 sobre el 16% de IVA. Pero el compuesto que te da México es muy atractivo porque como el centro de control de todas estas grandes películas y de toda esta gran producción sigue siendo Los Ángeles, el estar en el mismo uso horario, el tener el clima que tenemos, que Vancouver no lo tiene, ¿no? Esa es como una gran desventaja. Por eso tienen que filmar encerrados. Exacto. Sí, pasar 6 meses bajo la nieve sí es como muy difícil para Canadá, y no es el caso de México. Y además hay como una serie de servicios asociados que son increíblemente competitivos. Los boletos de avión en México son considerablemente más baratos. Los hoteles, por ejemplo, tú puedes conseguirte por $200 unas habitaciones en México que simplemente no te consigues en Montreal, pero ni yendo a bailar a Chalma. Pues por $200 te consigues el equivalente a un hotel de los de bajo costo en México, ¿no? Y aquí con $200, si tú llegas y le pones eso, $200 por 60, 70, 80 habitaciones que estás rentando para una película por un mínimo de 5 semanas que estás trabajando en un sitio, te los arrebatan y te vas a cualquier hotel de primera en cualquier destino en México, ¿no? Desayuno incluido. Desayuno incluido, con un nivel de atención increíble, ¿no? ¿Renacerá Durango en cuestión de facilidad de rodaje? Yo creo que no tiene que renacer. Yo creo que Durango es uno de los estados que mejor trabaja. Si quieres, la siguiente pedacito podemos entrar mucho a cómo trabajan los estados, que es en donde queda el pendiente, porque si te fijas, la gestión es mucho más estatal y municipal de lo que necesita el productor que de gobierno federal. Ok, entonces hagamos algo. Pausa y empezamos con Durango. ¿Te late? Puentes. Con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. Estamos de regreso y Hugo Villa promete deshebrarnos las facilidades de rodaje en México en cuestión fiscal, en cuestión de incentivos. Y yo sí creo que hubo un bache en el proceso de rodaje en las películas en Durango. Hugo dice que no. Hugo, desmiénteme, por favor. Para esto se hace este programa, para que la gente me desmienta. Hubo un bache, efectivamente. Te lo voy a poner con un ejemplo. Ahora que fui al Festival de Cine Mexicano en Durango el año pasado, la ciudad, y esto me imagino que también es culpa un poco de sus gobernantes, la ciudad presumía, sabiendo que había un festival y habían organizado una especie de kermés, fiesta en la calle, una de las calles peatonales de la ciudad, muy, muy bonita ciudad, además se come espectacular.
Y la gran película que presumían seguía siendo El Cavernícola con Ringo Starr. Y yo creo que ahí no acabó la cosa y creo que se han hecho muchas más cosas ahí y que ellos mismos no saben que se están rodando en ciudades o en entidades como Durango, como el propio Distrito Federal, ¿no? Yo lo decía hace rato, yo cada vez que camino por el centro, por Coyoacán, por San Ángel, se está haciendo una película, gringa o no, grande o no, pero siempre se está rodando una película en esta ciudad. ¿Qué pasó con Durango? Fíjate, la última grande que se rodó en Durango, yo te diría que debe haber sido, si no me equivoco, Chico Grande, de Felipe Casals, que fue una producción considerable, ambiciosa además. De ahí, Sergio Gutiérrez, que era el comisionado de filmaciones, yo entenderás que les perdí la pista a casi todos porque me he alejado sanamente de la gestión, ¿no? Pero Sergio es uno de los mejores comisionados de filmaciones porque entendió muy bien una de las cosas que nos falta mucho entender en el nivel de gestión que requieren los productores, que es el productor necesita claridad y necesita confiabilidad. Esto es, al productor no le tienes que decir que sí a todo, pero cuando le dices que sí a algo, tiene que cumplirse. Tienes que cumplírselo. Claro. Puedes decirle que no, pero ese no tiene que estar fundamentado, tiene que ser justificado y tiene que ser sólido, ¿no? Entonces, creo que Sergio lo entendió muy bien. En algún momento tuvo no sé si todavía lo tenga, un programa de estímulo. Fue el único que lo puso de los estados, que lo puso en blanco y negro, que te lo firmaba en un contrato, pues, y te decía, yo me voy a encargar de pagar tantas noches de hotel de tus noches de hotel, y yo me voy a encargar de pagar tantas cenas en ese hotel para que las pagues. Y lo que hacían es que le mandaban la factura a él, y estoy buscando a Sergio, de hecho. ¿Lo vamos a entrevistar vía Twitter? No, quiero que me mande a su página web, si no, mira, no te preocupes. Ahora que nos conteste, abajo de estos programas siempre hacemos una bitácora con información extra a lo platicado y ahí te juro que incluimos la página. Sí. Pues eso, lo ponía en blanco y negro, te lo cumplía y lo hacían de una manera que a mí me parece muy saludable. El productor mandaba las facturas, el gobierno del estado las revisaba, si tenía algo que objetar se las devolvía al productor y si no, las mandaba a pagar y hasta donde tengo entendido las cubrían del 2% que captura los estados de ocupación hotelera, que son justo para promoción turística, que es dinero justamente destinado para eso, que no lo gastaban de otra manera, ¿no? Entonces me parece como muy saludable. Yo creo que lo que más hace falta es como darnos cuenta, en general en el país, pero en particular en la industria de producción de medios audiovisuales y de cine y de televisión, de ambos lados, del lado de los productores y del lado también de los gestores públicos y de los órganos públicos, de la necesidad que tenemos de institucionalizar las cosas, ¿no? La cantidad de veces que hablábamos cuando estaba yo en la comisión de filmaciones en el IMCINE y hablábamos con algunos de los comisionados de filmaciones de los estados, oye, es que fulano le interesa filmar en tu estado, ¿qué hay que le puedas ofrecer? Pues que venga y hable conmigo. ¿Me explico? Sí. Los mandas porque no te queda de otra, claro, porque así es. Sabes que eso no va a caminar. Pero hay un nivel de desconfianza. Sí. Igual iba a caminar. Pero ya no tienes la forma de decir al que sigue, ya no tienes manera de decirle, oye, vas a ir y te van a dar, y así es, y con fulano tocas la puerta. No. Porque ya no sabes si lo que le está diciendo hoy, el que viene dentro de una semana, cuando haya elecciones, le va a decir lo mismo. Le va a decir lo mismo. Y se lo va a sostener y se lo va a poner en un papel. Y entonces esa institucionalización es como muy importante y de repente los gobiernos en los estados y peor todavía en las comisiones que tenían comisión municipal, el nivel de gestión era casi del día a día, me explicó. De repente había
comisionados de filmaciones que te los ponían. Alguna vez nos pasó una novia de un gobernador, ¿no? Que al mismo tiempo que había otro comisionado de filmaciones que tenía 15 años haciéndolo y lo hacía estupendamente bien y se la sabía de memoria y conocía a todo mundo y tenía las listas de los proveedores y tenía archivos y catálogos de fotos y tenía todas las locaciones habidas y por haber, me explico, todo el trabajo, y tenías que atender a los dos, ¿no? Y entonces de repente falta como ese respeto institucional a decir: uno, el comisionado de filmaciones es un profesional de la industria cinematográfica y de promoción turística del Estado. Dos, tiene que ser un profesional de alto nivel. ¿Por qué? Pues porque con los otros profesionales del gobierno del Estado con los que va a estar, va a hablar primero con los productores, ¿no? Ese es el nivel que tiene que tener, el nivel de un productor. Dos, del lado del gobierno va a hablar con el secretario de Seguridad Pública. Oiga, secretario, necesito que me cierre una carretera. En algún momento, en una muy importante entidad pública, no tenía ni siquiera extensión de teléfono en su escritorio. ¿Me explico? Tú marcabas a la comisión de filmaciones y lo mandaban llamar. Oiga, Pedro, ¿qué le hablan? ¿Me explico? Imagínate el secretario de Seguridad Pública, claro, cuando ese güey, perdonando el término, pobrecito, él le echaba todas las ganas del universo. Me explico, era un tractor, era un bulldozer este chavo. No se detenía, no se paraba, tenía toda la vocación del mundo para defender a la industria. Cuando le decían: oiga, le habla el comisionado, secretario, ¿y ese güey quién es? ¿No? Una de las cosas, por ejemplo, la Comisión de Filmaciones del Distrito Federal, que logró muy bien en su instalación, fue justo que el comisionado de filmaciones lo nombra el jefe de gobierno, que lo nombra en un nivel abajo de los secretarios de gobierno, y que el consejo rector de la Comisión de Filmaciones son los secretarios de gobierno. Okay. O sea, eso quiere decir que cuando menos una vez al año ven un oficio con el nombre de quien está en la Comisión de Filmaciones. Sí, no pasa desapercibido, ¿no? No debiera pasar desapercibido. ¿Quién sabe si lean todos el oficio? Esperemos que sí. Pero cuando menos, ¿no? O sea, cuando menos oye, ¿cómo no? Pues sí, le llegó el oficio porque lo tiene que firmar. Porque tiene que, cuando menos, designar al que va a mandar a que se instale el consejo el primer día del año, ¿no? Entonces eso ya le da cierto nivel, ¿no? Ya te pone como en otro nivel, y entonces ya te contestan. ¿Cuál sería el nivel ideal? Pues que tuviera, como en Nueva York, efectivamente un cuerpo de la policía que estuviera dedicado específicamente a trabajar para la Comisión de Filmaciones. A las películas. Para los dos lados. Sí, le facilitas el trabajo a los dos lados. Para el lado de los productores y para el lado también de los ciudadanos. Sí. Te estacionan 42 camiones enfrente, digamos, de la puerta de un hospital. Pues tienes todo el derecho del mundo a decirles: oigan, quítenme los 42 camiones, punto, se acabó, no me los pueden dejar estacionados ahí, ¿no? O te ponen, alguna vez teníamos esta discusión cuando se estaba creando la ley. Esa es la otra parte que vale mucho la pena de la institucionalización: crear una ley, ¿no? Que haya una ley de filmaciones clara, en cuya elaboración participen todos los jugadores de la industria y que esté separada de las leyes de promoción del cine. Me explico. El nivel de gestión que necesita una comisión de filmaciones y que necesita un productor cuando está filmando una película, cuando se está preparando para filmar una película, es un nivel de gestión industrial. Lo que está haciendo es instalar una fábrica de hacer cine. Y es una fábrica móvil que se va moviendo con sus camioncitos y con su comedor y con sus obreros, que son los obreros que hacen cine. Ese es el nivel de gestión que necesita. No necesita actos magníficos para promoción del cine, no necesita que haya necesariamente un fondo, no necesita que haya una gestión cultural, necesita que haya alguien que sepa cómo funciona el reglamento de tránsito, necesita que haya alguien que sepa cómo funciona la ley de instalaciones industriales, necesita alguien que sepa cómo funciona la norma oficial mexicana para colocar cableado por tierra, por ejemplo. Hay una norma oficial mexicana. Hay una norma oficial mexicana para instalar comedores industriales temporales, por ejemplo. ¿Cómo funciona la norma oficial mexicana? ¿Cómo se exige? ¿Quién la exige? ¿Quiénes son las autoridades que la aplican? Eso es lo que necesitas. No necesito que vengan y se envuelvan en la bandera del cine mexicano y se tiren del... ¿Me explico? Entonces, si la juntas,
con una ley de promoción del cine, que fue lo que estaba pasando con el gobierno de la Ciudad de México al principio, que tenían la ley de promoción del cine junto con la ley de promoción de filmaciones, creas un Frankenstein que no sirve para nada. Que no va a poder caminar. Entonces, lo tienes que separar. Tienes que crear una ley de gestión municipal, de gestión de reglamento, policía y buen gobierno, es lo que estás haciendo. Y otra, que sea una ley de promoción del cine. Vamos a hacer un festival, vamos a tomarnos muchas fotos, vamos a hablar mucho y muy bien del cine nacional y vamos a hablar mucho con los cineastas, ¿no? Es como, va por separado. Esas son como las dos grandes patas de la gestión que creo que nos harían mucha falta. Y creo que hacen mucha falta a nivel estatal y municipal, porque creo que el volumen de gestión que se puede hacer desde el gobierno federal sin quitarle tareas es muy limitado. O sea, a final de cuentas, ¿tú qué puedes hacer para que alguien te deje o no estacionar tus camiones en el terreno de Don Jacinto en Catemaco, Veracruz? Claro. ¿Vas a llegar con un batallón de la Policía Federal Preventiva? No. Pues no. No. O sea, me explico, hay una cosa como es como elefantiásico el gobierno federal para muchas cosas, ¿no? ¿Qué sirve? Pues sirve efectivamente el de la Comisión de Filmaciones de Veracruz, que conoce perfectamente a Don Jacinto, que sabe dónde está el terreno, que sabe que tienen un restaurante en la esquina junto al hotel Playa Azul, y entonces va, le toca, le dice, oiga señora, ¿dónde está Don Jacinto? Y lo apalabran, y le dicen, oiga, Don Jacinto, le van a firmar un contrato porque no sé qué, y terminan de filmar, le dejan basura, van y le levantan una multa al productor porque dejaron basura, y le ponen una sanción al productor y ya está, me explico, pero ese es el nivel de gestión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llegar con 4 helicópteros de la Policía Federal Preventiva a preguntarle a Don Jacinto, oiga, Don Jacinto, ¿nos deja filmar en su terreno? No, pues no. Pues no, justo el nivel de gestión es chiquito, es un nivel de gestión, es eso, lo que queremos es instalar una fabriquita de hacer películas, ¿no? Y se está consiguiendo, Hugo, Film Friendly México es uno de los pasos para llegar. ¿Qué tan lejos estamos? Yo creo que se está consiguiendo por el volumen de películas, en algunos lugares mucho más rápido que en otros. Del volumen de películas nacionales, dices. El volumen de películas nacionales, hay un problema muy serio de percepción y de realidad, de inseguridad que efectivamente ahuyenta a la gente, ¿no? O sea, yo te lo digo, los últimos 4 años de mi gestión, yo iba 2 veces al año a Los Ángeles a hablar con productores para que vinieran a México. Y te decían eso. No hubo una sola conversación que no empezara con el problema de la seguridad. ¿No? Incluso de productores que habían venido muchas veces a filmar a México. O de vacaciones, México, ¿no? O de vacaciones a México, ¿no? Y no había una sola conversación, porque claro, un poco estás muy tranquilo del nivel de seguridad que puedes tener con tus electricistas. No te preocupa mucho. Tus carpinteros, no te preocupa mucho. Te empieza a preocupar mucho cuando es uno de tus actores principales, ¿no? Y la capacidad de magnificar en una sociedad además muy aislada como es la sociedad de Hollywood, que es en realidad un mundo muy chiquito, pero un mundo muy autorreferenciado, ¿no? Muy pues también, o sea, no por nada de repente hasta Tim Burton es un outsider, ¿me explico? O sea, de repente dices, pero ¿cómo este güey es un outsider, no? Si es de los de ahí, ¿no? Si vive ahí. De ese nivel son los outsiders. Pues eso, es como muy intenso. Entonces eso sí pesa, desgraciadamente. Creo que también hay un asunto de la cantidad de películas nacionales que se están produciendo hace que no haya como suficiente cantidad de gente y de equipo para que se produzcan películas grandes. Si hay una deficiencia ahí, digamos. Y la otra es que ya no se está produciendo ese cine. O sea, hablaba yo con una muy buena amiga mexicana, por cierto, que que es una experta en efectos visuales y se fue a vivir a Los Ángeles hace 6 o 7 años. Y me decía, el 75%
justo el año que salió Linterna Verde, y me decía el 75% de Linterna Verde se hizo en una computadora, no en un montón de Sí, claro, computadoras. no, pero era, sí. ¿No? Me dice, salvo la cara del actor, que ya es suficientemente fea, esa también la podían haber hecho. Y le quitaron el antifaz. Y le quitaron la antifaz. Esa ya la podían haber hecho en computadora también. Me dice, salvo la cara, lo demás lo hicimos nosotros. Me dice, y no había un grupo de efectos visuales que no estuviera trabajando. Entonces, de pronto también ese como gran cine de acción, que es el que suele salir y Ya suele no se filmar, hace afuera. ya no se hace. ¿Cuál es el gran cine? ¿En dónde están como el cine narrativo que se está filmando? Pues el cine narrativo se llama House of Cards, y se llama Orange is the New Black, y se llama Breaking Bad, y se llaman estas cosas. Claro. Y ese cine se filma como las telenovelas, 75% en foro, 25% en exteriores. Exteriores que están muy casados con cierta arquitectura que no es fácil encontrar. En todos Yo lados. te diría que ni siquiera fuera de Nueva Inglaterra, Sí, de no, repente, o fuera de Nuevo México. O sea, yo lo hice para algún productor muy amigo nuestro que además le gusta mucho filmar en México. Y nos decía, yo quiero filmar en México. Lo intentamos buscar Key West. Peiné toda la península de Yucatán para buscar una fila de casas, sí, 7 sí, sí. casas. No había. Después intentamos en algún momento la serie, ya de esto ya puedo hablar tranquilamente porque ya nos hace mucho tiempo, la serie Roma. En algún momento fuimos candidatos para filmar Roma en México, en términos de En la colonia, ¿no? en la colonia Roma, claro. No, bueno, pues es que claro, ¿por qué filmaron Roma en Roma? ¿Porque pudieron filmar en el Coliseo? No. Es evidente, ¿no? O sea, no, por supuesto que no los dejaron entrar con 1,500 extras y equipo al Coliseo. Pues lo filmaron en el backlot de Chinechita. O sea, lo filmaron en un lote baldío, pues. Sí. Es mentira, ¿no? Entonces, éramos candidatos. Hay como algunas dificultades naturales que tiene México, que de repente México lo filman por México, porque vienen a filmar a México, Sí. ¿no? O lo filman por algo que se parece y se puede filmar en México. Esto que decíamos Rambo 3, ¿no? Es eso. Es eso, pero o sea, por ejemplo, Troya, ¿no? Que se terminó filmando aquí en Cabo San Lucas el 60% más o menos de la película. Vinieron 200 búlgaros. Me explico, tuvimos que traer a 200 búlgaros. Arruinamos el programa olímpico de Bulgaria porque venían Aquí estaban todos. Venían del equivalente al CEDOM de la Universidad Sí, Nacional sí. de Deportes de Bulgaria, el campeón europeo de ajedrez, el campeón europeo de taekwondo, o sea, cualquier cantidad de superatletas. Estaban todos aquí. Porque claro, griegos, lo que se dice griegos, pues los mexicanos no parecemos. No, pues no. Y entonces no puedes conseguir un grupo de 2,000 griegos. En México no. ¿No? Podrías, si hubiera sido el Ramayana, A no lo hubiera me- sido- a lo mejor. ¿no? Sí. Igual y sí lo logramos, ¿no? Sí. Pero no era el Ramayana, no era la Ilíada, entonces ahí ya nos hundimos, ¿no? Entonces también pasa eso, ¿no? Sí. Y como lo que se filman, yo también lo he visto una y otra vez. Esos conjuntos enormes, esas películas que se filman, o sea, 10 años después, cómo se filman los grandes conjuntos de 300, son 10 fulanos en un foro con Y copy-paste. green screen y copy-paste. Claro. ¿No? Nosotros hicimos, en Troya, hacíamos copy-paste, pero hacíamos copy-paste del 1,500 al 10,000. Ajá. Estos hacen copy-paste ya del 3 al 10,000, ¿me explico? O sea, porque tecnológicamente no era posible hacerlo entonces, ahora ya es Ahora ya posible, se puede, ¿no? sí. Entonces, pues también ya no se filma ese cine, ya hay que buscar como otras cosas para volverte competitivo. Y por ahí de repente, que eso sí se nos quedó pendiente y vale la pena explorarlo, pues la animación, ¿no? Es lo que yo te iba a decir y creo que nos da tema para otro programa.
Yo estaba pensando, por ejemplo, en Ratatouille, ¿no? De Pixar. Toda la labor de investigación que se hizo para desarrollar un París digital fue brutal. Y a mí me gustaría saber, no ahora, porque ya el tiempo se nos vino encima, en otro programa, si estás dispuesto a venir y aceptar otra invitación a platicar con nosotros, si por ejemplo París, que es una ciudad que también da facilidades para rodar películas ahí, colabora con películas animadas como Ratatouille, que recrean París de una manera tan real y tan verídica que como es un poco lo... Y tan antojable. Y tan ¿no? antojable. Se te antoja por muchas razones. Entonces, a lo mejor ahí también hay otra vía que debemos explorar. Entonces, sí me gustaría refrendar la invitación y decirte que estos micrófonos son tuyos, que puedes venir aquí cuando lo necesites y armarnos otro programa para seguir, porque creo que sí, temas pendientes hay y podemos seguirlos platicando. Muchísimas gracias. Si te parece. Ojalá haya servido. No, yo creo que sirvió mucho. Yo creo que hay muchos datos ahí. Ya tenemos, insisto, aquí abajo en la bitácora están todos los nombres de los libros, las páginas que Hugo mencionó. Está, por supuesto, el enlace a filmfriendlymexico.com, que es donde ustedes pueden empezar a investigar si su película es candidata a recibir incentivos, que seguramente lo es. Y nada, gracias por habernos escuchado. Prometo que Hugo no se va a quedar aquí. Va a haber un siguiente programa con él, tarde o temprano. Mitzi, muchas gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Erika Estrada. Fierros.